estudiar Apocalipsis capítulo 6. Y yo quisiera, aún antes de leerla, yo quisiera pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte la ayuda en estos momentos, Señor, para mí. Es con temor y temblor, Padre, que me acerco a esta tu palabra, reconociendo, Padre, la seriedad y el peso que hay en lo que se tiene que comunicar. Te pido, Señor, tu sabiduría, que tú me des, Padre, el don de ciencia para poder interpretar correctamente este pasaje. A la vez te pido, Señor, por tu iglesia, la cual todos aquí estamos necesitados de esta tu palabra. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra la diste para las 7 iglesias del Asia Menor, y esta palabra tiene vigencia a través de todas las edades. Particularmente en estos últimos días tiene aún más relevancia esta palabra que para cuando fue dicha hace 2000 años. Tiene mucha relevancia. Te pido tu ayuda, oh Dios, te pido tu asistencia, en que todas las cosas, tu glorioso nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Yo voy a tomar 3 minutos para leer este capítulo, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y debo, para uno poder ubicarse correctamente en lo que se dice, es necesario que uno dé un poco de trasfondo. Siempre hay personas aquí nuevas y a veces se nos olvida. Primeramente, Juan está en la isla de Patmos, está prisionero del imperio romano, y él dice que está allí por causa de la palabra del Señor. Dice también que mientras él estaba preso, el Señor le dio una extraordinaria revelación, más extraordinaria que la gente lee de Nostradamus. ¿Usted ha oído de esa persona? Nostradamus y sus profecías en el mundo secular. Bueno, esto no es Nostradamus, esto es el Espíritu de Dios revelando su palabra por su Espíritu a su siervo Juan en la isla de Patmos. Ahí está él, y dice que en el capítulo 1, versículo 19, te da cómo se divide el libro. El libro se divide en 3 partes. Capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Parte número 1 del libro. Segundo, las cosas que son, o sea, lo de la iglesia. O sea, lo primero es lo que ha visto, la revelación de Jesucristo, lo que él vio. El Cristo glorificado, que sus ojos como llamas de fuego, de su espada, de su boca salía como una espada aguda, que su pelo era blanco como la nieve, que su vestidura era ese. Todo eso fue lo que él vio. Luego le revela las cosas, dice la segunda parte, las cosas que son. Las cosas que son la condición de las 7 iglesias en el Asia Menor. Ya la hemos leído, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, etc. Luego de eso, él tiene en el capítulo 4, que nosotros ya hemos estudiado un poco, tenemos allí el sube acá, y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Y allí, en el capítulo 4, una vez más, él dice que él al instante estaba en el Espíritu. 4:2. Dice que ahí se le da la visión del trono, un trono, y te da la descripción del trono. Había 24 tronos alrededor de ese trono. Dice, es decir, con 24 ancianos que estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Dice que salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Había también un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono. Habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y también había ese arco iris alrededor del trono. Ahora llegamos nosotros, habíamos llegado, se nota que en el trono estaba uno sentado. Ese es el Padre.
Ese es el Padre. Luego se nota que en la mano derecha del Padre, que es Dios, Él tiene un libro sellado con 7 sellos, herméticamente sellado. Todos los documentos, ustedes saben, cosas importantes son selladas con un sello, ¿verdad? En este caso, en esos tiempos, los grandes documentos, ese rollo, ese pergamino, estaba sellado con 7 sellos. Si son 7 sellos, significa plenitud, la gran importancia. Dice que se hizo una pregunta, que quién era digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Qué aconteció? Se hizo una gran búsqueda. ¿De dónde se buscó? Se buscó en el cielo, debajo de la tierra. Dice que no se podía encontrar a uno digno de abrir o de tomar el sello. Decíamos que todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que ese libro es el título de propiedad de la tierra. Ustedes recuerdan que al principio, o sea, cuando se tiene una propiedad, uno tiene un título con un comprobante. ¿Qué aconteció? ¿Quién era el rey de la creación? Cuando Dios creó el hombre, fue el rey de la creación. Dijo, tú puedes enseñorearte de todo. ¿Qué aconteció? En el capítulo 3 del libro de Génesis, Adán y Eva pecan contra Dios, pierden la autoridad y el diablo viene a ser el usurpador de la tierra. Entonces, ustedes saben que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el diablo le ofreció. Usted recuerda que le dijo, mira, si tú me adoras, si tú te postres y me adoras, yo te doy los reinos. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si te lanzas, los ángeles te van a coger y no permitir que tu pie sea herido. Si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Usted nota que Cristo no le dijo no le negó, porque los reinos de este mundo, es más, Cristo dijo, este mundo está bajo el maligno. Es decir, está bajo el maligno. Los únicos que no están bajo el maligno somos el pueblo de Dios en los 4 ángulos de la tierra. Ahora, ¿qué acontece? Dice aquí que Juan lloraba porque no se encontró a uno que fuese digno de abrir el libro sellado. Entonces dice aquí que se le dijo que no llorara. Que aquí estaba un cordero, versículo 6, un cordero como inmolado. De la misma manera que Tomás, el incrédulo, dio a Jesucristo como inmolado. ¿Ustedes recuerdan cuando lo vio? Que él dijo, si no veo la herida en su costado y esto. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Bueno, Tomás el incrédulo vio a Jesucristo como inmolado. Interesante. Aquí Juan el crédulo o el creyente ve a Jesucristo como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia representan dominio, poder. Es decir, plenitud de poder. Saben que los corderos no tienen cuernos, pero este cordero tiene cuernos indicando su poder. Dice que tenía 7 ojos. Significa que todo lo conoce, omnisciente, omnipresente. Dice aquí, el versículo 7, dice aquí que el cordero se acerca al trono y toma de la mano del Padre el libro que tenía en su mano. ¿Por qué lo tomó? Porque Él es digno. ¿Por qué Él es digno? Porque Él se encarnó. Porque Él es digno. Porque Él murió por nuestros pecados. Porque Él es digno. Porque Él venció la muerte y trajo a la vida la inmortalidad por medio del Evangelio. Porque Él es digno. Porque no hay otro como Él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya Él no es el cordero avasallado, maltratado, escupido, que vivió esos 33 años en la tierra. Ya Él había ascendido a la diestra del Padre y es aquí que reina por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre. Toma el libro, ¿ok? Entonces luego viene un cántico. Ahora, en el capítulo 6, nosotros vemos qué es lo que Él hace con ese libro sellado. Bueno, se decía, ¿quién es digno de desatar? Bueno, se encontró a uno que es digno. Y ese que es digno es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué va a hacer Él con ese libro? Bueno, Él va a comenzar a tomar, al tomar el libro, Él va a quitar los sellos sucesivamente. Él desata los primeros 6 sellos. Quiero que usted vea eso. El capítulo 6, Él desata los primeros 6 sellos. En el capítulo 7 viene
el sello de los 144,000 de las tribus de Israel. Y luego en el capítulo 8 es cuando se habla el séptimo sello. Y cuando se habla el séptimo sello, vienen 7 trompetas. Y antes de terminar las 7 trompetas, vienen las 7 copas de la ira de Dios. Y usted ve la complejidad de todo esto. El punto es que en las Sagradas Escrituras, usted lee constantemente el día de la ira de Jehová. Usted lo lee por todas partes. Viene el día que será ardiente como un fuego. Viene la ira de Dios. Dios ha estado hablando. Joel habla del día de la ira. Los profetas del Antiguo Testamento hablan del día, el gran día de la ira de Dios. Una de las maneras que a mí me ayuda a entender esto un poco, es tomar la humanidad y mirarla de esta manera. Desde el día que Adán y Eva pecó en el huerto, desde el día que pecaron, eso se convirtió en el día del hombre, Desde ese momento, el hombre sumergido en el pecado, guiado por Satanás, el hombre actúa. Han transcurrido aproximadamente 6,000 años de la historia de la Tierra. Sí, yo sé que los científicos dicen que el mundo tiene trillón. Eso jamás yo lo podía creer. O sea que ellos dicen que el mundo tiene, que sé yo, cuántos trillones de años y un montón de teorías que dan. No, la Tierra es relativamente joven en términos de años, ¿verdad? Y 6,000 años de historia han transcurrido de la humanidad. Y en esos 6,000 años de historia, el hombre prevalece. Los gobiernos hacen lo que quieren. La estatua de Nabucodonosor prueba, el hombre impera, el hombre reina. El hombre hace lo que quiere hacer. En el día del hombre, Cristo fue humillado. En el día del hombre, Cristo fue avasallado. En el día del hombre, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el día del hombre, toda carne es como hierba, dice Isaías. Toda carne es como hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El día del hombre, pero Dios ha prometido que el día del hombre, el día de que cuando el hombre es el que tiene el dominio, el control en la tierra, llegará a su fin. Y Dios ha prometido, de la misma manera que Dios prometió enviar a un Salvador divinamente escogido, a Cristo Jesús del linaje de David, de la tribu de Judá, Dios ha prometido que llegará eso a su clímax, que llegará a su final, que llegará el gran día de la ira de Dios. Bueno, parte del mensaje tiene que ver con eso. Parte del mensaje tiene que ver con la manifestación del anticristo. ¿Quién ha oído eso? El anticristo, ¿han oído, verdad? El anticristo. Particularmente Juan lo menciona 5 veces en primera y en segunda y tercera de Juan. Habla de lo que muchos anticristos han salido por el mundo. Hijitos míos, guarda. Y luego en el libro de Daniel habla de ese anticristo. Yo quiero leerte aquí en el capítulo 6 lo que acontece, para que usted esté al tanto. Mire, Cristo está a la diestra del Padre, ha tomado el libro sellado con 7 sellos. Ahora Él va a tomar y va a quebrantar o a romper un sello. Cada vez que Él hace algo en el cielo, algo catastrófico, terrible, acontece en la tierra. Ahora, esto no tiene que ver nada con el pueblo de Dios, porque Dios no nos ha señalado a nosotros para ira. Esto no tiene que ver con el pueblo de Dios, porque creemos que el pueblo de Dios para este tiempo, cuando venga la gran tribulación, ¿verdad? Ya el pueblo de Dios va a estar en la presencia de Dios, pero todavía en el planeta Tierra hay millones y millones de seres humanos. Y ahora, al comenzar a Él a romper cada libro, cada sello, mira lo que acontece. Capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira.
y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La pregunta que se hace, ¿quién es este personaje que sale montado en un caballo blanco con una corona y con un arco? Algunas personas han pensado erróneamente que este es Jesucristo. No puede ser Jesucristo. ¿Por qué no? Porque Cristo es el que está rompiendo los sellos. O sea que no hay que ser un Einstein. Yo me quedo maravillado porque yo leo los comentarios y las cosas que tú sabes. Yo leo estudio y digo, ¿cómo que alguien puede ser? Si el Cristo está desatando los sellos, ¿va a ser el mismo que está aquí? No. Además de eso, esos caballos, esos 4 jinetes son simbólicos. No son el único caballo verdadero. El verdadero caballo es cuando Cristo viene montado en un caballo blanco en el capítulo 19, que Él viene con todos los ángeles y con todo el ejército de los cielos a la tierra, y ahí estará la iglesia también. Ahí es literalmente en caballo, no algo, pero aquí son simbólicos. Vi un caballo y ese caballo representa algo. Yo quiero darte un ejemplo para que usted vea. Ahora, yo voy a estar en Mateo 24, porque la Biblia es su propio intérprete. Mateo 24, ustedes recuerdan, los discípulos se acercan al maestro y le enseñan el majestuoso templo que duró creo que 70 años para Herodes construir para congraciarse con los judíos. Y ellos se quedan maravillados y se acercan al Señor en el capítulo 24 de Mateo, y manténgase ahí, vamos a tener Apocalipsis y en Mateo. En Mateo 24 le dice lo siguiente, mire, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo y le dijo, ¿veis todo esto? Ustedes ven toda esta obra arquitectónica, este templo tan glorioso. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo dijo Cristo en el año 30. ¿Cuándo se aconteció eso? 40 años después, en el año 70, solamente hay que leer un poco de historia, ¿verdad? Vino un emperador Vespasiano, Tito Vespasiano, y vino y sitió la ciudad, ¿verdad? Ay de la que estén encinta en ese tiempo, ¿verdad? Entonces viene, coge la ciudad, hubo una masacre de miles y miles y miles de judíos, y él literalmente entra al templo y lo destruye de tal manera que dice el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío, que escribió la guerra judaica, eso todavía hasta en línea está eso, guerra judaica, y ahí él dice, el historiador dice que los soldados romanos miraban cómo eso estaba enchapado de oro, ¿y saben lo que hicieron? Removieron piedra sobre piedra para sacarles las láminas de oro que había ahí. Literalmente, piedra sobre piedra se cumplió. Ahora, si eso se cumplió, ¿Usted cree que lo que sigue aquí en el libro de Mateo, que interpreta mucho Apocalipsis 6, miren lo que dice aquí el versículo 6, el primer jinete, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros sabemos que esto ha acontecido constantemente. Ahora mismo hay ciertos mecanismos científicos, y si usted se acerca a esos mecanismos científicos que registran los sismas, los movimientos, 24 horas al día esas agujas se están moviendo, significando que hay un tipo de temblor en alguna parte de la tierra, ¿verdad? Como hace poco, creo que fue en Haití, si no lo recuerdo, ¿verdad? Hubo uno, y que aquí en este lugar, en otro lugar. Y ha habido terremotos devastadores, pero esto va a ir en aumento.
va en aumento los conflictos, va en aumento las guerras, va en aumento todo. Nosotros no podemos esperar que las cosas sean mejor en este mundo lleno de pecado que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice que será de mal en peor. Válgame usted. En Alemania ya aprobaron el incesto. ¿Sabe lo que es eso? Que los miembros de la familia se pueden casar, que un papá se puede casar con su hija. Aquí en América ya usted sabe, las leyes de la homosexualidad. En algún lugar, en algún otro, están buscando legalizarse que un animal se case con un ser humano, por ejemplo. O sea, el corazón del hombre es una bestia, es de mal. Va en aumento, porque todo esto va a ser la plataforma para la manifestación del hombre de pecado, que es este jinete que está acá. Ahora, usted nota qué persona tiene un arco y no tiene flecha. ¿Ha notado? Tiene una corona porque él va a gobernar de una manera diplomática. Es decir, que al principio este personaje, yo lo voy a describir en breve. Este personaje llamado el anticristo se va a presentar de una manera diplomática, no va a ser con guerra. Los primeros 3 años por lo menos. Va a ser, por así decirlo, el sueño dorado, el gobernante, el mejor gobernante. Usted lee en Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Quién como la bestia? Así dice, ¿quién como la bestia? Se está refiriendo a él. ¿Quién como él? En otras palabras, todo el mundo le va a dar aplauso. Pero primeramente tiene que ir preparándose el camino. Pablo dice en una de sus epístolas, Cristo no vendrá, la parucía, la aparición del Hijo del Hombre, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Usted ha leído eso, ¿está claro? No va a aparecer. Bueno, aquí ya en Apocalipsis dice cuándo que va a aparecer. Ahora, si el mundo está como está en estos días, que va de mal en peor, yo digo, más malo no puede estar el mundo. Bueno, va a ir todavía, va a estar más malo todavía. De mal en peor, cada día. Ya aquí, creo que aquí en Nueva York, si no lo recuerdo, leí en el periódico el otro día que ya en los actas de nacimiento ya no va a decir femenino y masculino, sino que también va a haber una X. ¿Quién podía pensar que alguien va a tomar un acta de nacimiento y que el hombre va a llegar a una depravación de maldad tal que no puede distinguir que solamente hay masculino y femenino, varón y hembra los creó? ¿Por qué? Porque todo esto se está preparando la plataforma para el gran día de la ira del Señor. ¿Se da cuenta? El gran día de la ira del Señor. Todo va y este ser diplomático viene, él no viene con una flecha, ¿verdad? Por eso es que lo presenta con un arco, con una corona, y no lo presenta con una flecha. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente sobre esta persona, sobre el anticristo, ¿verdad? Primeramente, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, lo llama el rey de Babilonia, a este individuo del primer sello. En el Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el hombre de pecado. ¿Okay? En Isaías 14, 12 lo llama Lucifer. Es el Lucifer, el diablo, el que le da el poder. Pablo lo llama el hijo de perdición. En Daniel capítulo 7, versículo 8 y 9, Daniel lo llama el cuerno pequeño. Pablo lo llama aquel inicuo, el cual el Señor lo vencerá. ¿Lo ha leído? Con el resplandor de su venida. Bendito sea el Señor para siempre. En Daniel capítulo 8, versículo 23 lo llama un rey altivo de rostro. En 1 de Juan 2:12, Juan lo llama el anticristo, el que se opone a Jesucristo. En Daniel capítulo 11, versículo 36 lo llama el rey que se engrandece. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 lo llama la bestia. ¿Quién como la bestia? O sea, ellos lo van a aplaudir, porque no solamente va a tener el poder. Mire esto, los 3 poderes principales. ¿Cuáles son los 3 poderes principales en una nación?
político, económico y religioso. ¿No es cierto? Político, religioso, de ahí el comunismo, y religioso. Político, económico, religioso. Es decir, que este personaje no solamente va a ser un personaje que también va a estar en control de un sistema, va a estar en control de 10 naciones, como lo presenta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es decir, que este personaje, que si está vivo hoy, yo no sé, ni voy a especular, que si va a ser 20 años, tampoco sé, Dios no me llamó a mí a poner fecha nada, Dios solamente me llama a mí a exponer la palabra, pero de que esto ha de acontecer, esto ha de acontecer. Mire esto, este personaje, en la Biblia, usted sabe que Dios se presenta como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿De qué manera Él va a engañar a la humanidad? Bueno, en 3 personas: el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahí hay 3, no: el dragón, la bestia y el falso profeta. En la Biblia se menciona 3 ciudades. Bueno, estará en vigencia Jerusalén, Babilonia y Roma. Es decir, que él va a tener, este personaje va a tener un control total de la humanidad. Ahora, vamos a leer ahora el sello número 2, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya han transcurrido, ¿me está entendiendo? Han transcurrido, ella engañó a la humanidad, El primero, todo el mundo estaba obedeciendo, todo el mundo lo aplaudía. Ahora se quita la máscara y comienzan los grandes desastres. O sea, uno dice, una de las cosas que más dolor le causa a aquellos que aman la justicia es que las injusticias. Hay algo que indigna a uno. Cuando uno, por ejemplo, ve un caso que ahora los casos son televisados, ¿verdad? Como el caso ahora en la República Dominicana, de esta muchacha, de la mamá, de todo usted, de Emily y el otro, usted entiende. Y el caso de O.J. Simpson, yo recuerdo haberlo visto. Yo no sabía que este hombre había matado. O sea, eso se sabía, la evidencia. Y cómo con el dinero pudo salir este hombre absuelto. Hay 2 leyes, una para los pobres. Los pobres, yo estaba leyendo el otro día, a un pobre se robó una gallina, lo meten en la cárcel. A un diputado, a un del gobierno, se roba millones y todavía están ahí, ¿verdad? Los dominicanos saben lo que yo estoy hablando, de la corrupción que hay. Hay corrupción por todas partes. Yo estoy hablando ahora de mi nación y hay una corrupción. En todos los gobiernos hay corrupción, eso está claro, aún aquí hay corrupción. Pero uno lo ve, es algo tan tangible, y cómo los jueces se venden. Todo esto va a ir en aumento. Okay, yo quiero leerte aquí en Mateo capítulo 24, volvemos aquí, mira lo que dice aquí. Oiréis de guerra, se le dio una espada, ¿recuerda? ¿Para qué se usó la espada? Y dice que para que los hombres se matasen el uno para con el otro. Bueno, aquí dice en el versículo: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué acontece? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Cuando hay guerra, ¿qué acontece? Todos esos cadáveres, todos esos cuerpos muertos, superior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y luego dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. Okay. Mire ahora, eso tiene que ver con los juicios del sello 2, 3 y 4. Okay. Yo estoy dando a grandes rasgos. Luego entramos los efectos de la guerra, que viene siendo el sello número 5. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice así. Dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Durante ese periodo va a haber persecución contra los santos. Durante ese periodo, porque en el capítulo 7 habla
habla de 144,000 que van a ser sellados. No, disculpe a alguna persona, no son los testigos de Jehová. ¿Sabe? Porque han dicho eso. Eso no tiene nada que ver, porque es muy sencillo. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Isaacar, de la tribu... ¿Quiénes son los que llevan esos nombres? Claro, de la tribu, Israel. No hay que ser un erudito. Ahí dice claramente que son judíos. Porque ya una vez el Señor tome a su pueblo y su pueblo esté en puerto seguro, Dios, las 70 semanas de Daniel, la última semana, es lo que tiene que ver con lo que vemos en Apocalipsis 6, 7 y todo lo demás. La gran tribulación, todo eso que se va desenvolviendo en esos capítulos. Pero Dios va a tratar, todavía hay gente aquí en la tierra. Dios va a comenzar a tratar con su pueblo Israel. Dios tratará con su pueblo Israel. Dios va a tratar con ellos, aquellos verdaderos israelitas, porque no son todos israelitas los que descienden de Israel, sino todos aquellos que son llamados según la promesa. Pero de ese pueblo, de ahí dice bien claro que Dios va a escoger a 144,000, un buen número, y que ellos lo va a sellar. ¿Qué significa cuando Dios pone un sello? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted toma una carta y la va a depositar en el buzón? Usted se cerciora, número uno, de que la dirección esté correcta, la suya y de la persona que va a recibir la carta. Segundo, usted quiere estar seguro de que usted le ponga un sello. Ese sello usted pagó los 32, los 42, no sé cuánto es que vale, pero el asunto es que ese sello, para que tenga la autoridad de llegar a su destino. Ahora, en la Biblia, interesantemente, habla en el libro de Apocalipsis, yo quiero ver que el diablo sella lo suyo, pero Dios sella a lo suyo. Siga conmigo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Mire esto. Diciendo, estos son los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, que serán los 144,000 evangelistas que estarán proclamando el evangelio durante ese tiempo. Dice aquí, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí tenemos el sello del Padre, ¿lo ves? Dios sellando. Pásate a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y de su padre escrito en la frente. El nombre o un sello, una manera de identificarlo. ¿Ok? Pásate a Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Aquí ahora viene, ya estamos en lo último. Ya los juicios de Dios han llegado a sus climas. Los 4 jinetes, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Y eso va en un crescendo, aumento, y más terrible las plagas, y más terrible las plagas, ¿verdad? Como le dije, entonces sería bueno para un estudio bíblico de unas cuantas semanas, pero el propósito aquí es ser más breve. Pero mira lo que dice aquí, el versículo 4 dice, y verán su rostro, eso es al pueblo de Dios, esto para nosotros, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahí está el sello del Padre. Ahora, ¿qué se puede esperar? Porque el diablo es un imitador, él siempre imita a la Trinidad. ¿Ok? Por ejemplo, la bestia, el anticristo y el cuerno pequeño son representantes del Padre y del Espíritu Santo. Una imitación. Ahora, mira lo que hace ahora el diablo. Ahora es todo lo contrario y él también marca lo suyo. Primero,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Mira lo que dice aquí. 13, versículo 16. Y hacía, esto es el anticristo ahora, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca. ¿Dónde? En la mano derecha o en la frente. ¿Para qué? Bueno, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el nombre, o el número de su nombre. Es decir, que habrá un control total en la humanidad. Y esto básicamente, usted sabe que ahora con la computadora, ¿quién se escapa? Ahora todo es con computadora. Todo es con computadora. Ahora, si mal no recuerdo, no sé si fue en el aeropuerto, en este viaje, que ahora le miran los ojos a uno. A una manera de por la retina de la identificar a la persona. Antes con la huella digital, pues todo el mundo tiene una diferente. Es decir, que esto, no, eso es imposible, que es imposible. Ya toda la tecnología para controlar a todo el mundo está. Para los gobiernos, nosotros simplemente somos un número. Aquí en América somos un número de seguro social. En la República una célula. Y en cada país tiene una manera de identificar a los ciudadanos, ¿no es así? Un número, una fotografía. Algo similar va a acontecer para unificar a todo el mundo, de tal manera que nadie pueda llevar a cabo ningún tipo de transacción, a no ser que sea por ese número. Esto ya es científicamente posible hacer esas cosas. Capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis capítulo 14. Yo creo que usted había estudiado la marca, ¿verdad? De 6. 9. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, que los que se dejen poner esa marca van a participar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo de Dios, nosotros en estos momentos tenemos una marca. Nosotros tenemos una marca. O sea, una marca de identidad. Una marca de que nosotros los pertenecemos a Dios. Tenemos la primicia del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu, que viene siendo una especie de un anillo de compromiso, ¿verdad? Un hombre tiene un anillo a una mujer de compromiso y dice: prepárate que la boda viene. O sea, el anillo de compromiso anticipa la boda. Ya nosotros tenemos el anillo del compromiso, porque nosotros en el capítulo 22 hemos de participar de la boda del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero. Y esa novia es una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Eso es una cosa extraordinaria, que de toda nación, tribu y lengua. Cuando uno lee la palabra nación en la mente, uno dice nación, Rusia, nación, China, nación. No, pero la palabra nación significa grupos étnicos, etnias. ¿Entiendes? Porque dentro de una nación hay etnias. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? En Ecuador, entonces está, los ecuatorianos, pero hay etnias. En Perú, pero está, los peruanos, pero hay en esos lugares recónditos, en esas montañas, en esos lugares humildes, ahí hay etnias y ahí Dios tiene pueblo. Ellos también serán parte de la boda. Ellos también serán parte de la novia del Cordero. Ellos también serán parte del pueblo de Dios. Y es completamente, yo no me lo puedo imaginar, porque será millones y millones, así de la misma manera que millones y millones se van a perder y se han perdido ya se han perdido, porque han partido la eternidad sin Dios. ¿Sabes eso? Han partido la eternidad sin Dios, porque Cristo no ha lavado sus corazones con su sangre preciosa. Aquí, hoy es día de salvación, según la vida. Si tu corazón no ha sido lavado con la sangre del Cordero, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te salva. Ahí donde tú te encuentras, tú puedes clamar a Dios y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios, si lo haces de corazón, Dios te perdona. Dios te salva, Dios te redime. Nosotros no te podemos salvar.
Yo no te puedo obligar, no te puedo decir que repita una oración aquí, porque eso es algo inventado por los hombres. No, Dios te da arrepentimiento, Dios regenera tu corazón y Dios te da una nueva vida. Así es que considera estas palabras aún antes de terminar, porque ese mensaje es para ti, es para mí también. Continuemos ahora en esto ahora. Ahora bien, está la marca de los hijos de Dios y las marcas que el diablo da. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 de nuevo, regresemos allá. Okay. Ahora bien, el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, ¿de qué? Algo negro, ¿de qué? Luto, ¿no? Luto. Usted entiende, hermano, estos caballos, él miraba un caballo, pero el caballo representaba algo. Son representaciones, símbolos. Y dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Usted sabe la balanza, ¿qué significa? Cuando se compraban los alimentos se pesaban, ¿no? La balanza. Decía, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. O sea, que una persona está amarilla y está en el hospital. Oye, pero si una persona usted lo ve que está amarilla. Bueno, dice, bueno, está más para allá que para acá. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la idea que está dando aquí. Dice, miré aquí un caballo amarillo y al que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Mira esto, hermano. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todo esto, todas estas cosas han de acontecer. Nosotros no podemos tomar el capítulo 1 de Apocalipsis. Ah, qué lindo el Señor con su vestidura, qué lindo está esto. Pero Él fue el mismo que dio esta otra parte. Nosotros no podemos coger una parte de la Biblia y decir, esto sí está bueno, pero esto no. Esto es parte. Y esto que yo estoy leyendo fue leído a las 7 iglesias. Ustedes recuerdan. Lleva estos mensajes a las 7 iglesias. Ahora nos toca a nosotros leerla, implementarla y aplicarla. Y dice, y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, durante la tribulación, durante todo ese tiempo, muchos no se van a dejar poner la marca de la bestia. Y muchos, en ese tiempo, habrá personas que serán salvas también. Porque tenemos Dios tratando con el pueblo de Israel y con las naciones que queden aquí en la tierra. Ahora, dice aquí, miré cuando abrió el 6º sello, esto es el versículo 12. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es algo que uno no... Lo que Juan vio, hermano. Él pudo ver básicamente cómo se sacudió todo, ¿verdad? Cuando años atrás, cuando yo era más joven y era un creyente tierno, yo pensaba y yo comenzaba a leer y a estudiar un poquito de ciencia en la escuela y demás. Y decía, wow, pero... Y yo miraba la competencia entre Rusia y los Estados Unidos con relación a los armamentos nucleares. Oh, ahora Rusia está ganando, tiene más cohetes. Oh, ahora los Estados Unidos. Y en mi ignorancia yo pensaba, en ese tiempo, que el mundo, será posible que el mundo se termine en un cataclismo nuclear. Yo ahora no lo creo así. ¿Por qué no lo creo? Porque hay un mejor entendimiento de lo que Dios dice. Dios tiene la última palabra en la historia del mundo.
Dios leyó el último capítulo, aunque yo tenga el primero en el segundo, ya yo he leído el último capítulo. Dios tiene el dominio de todo. O sea, el hombre ve la historia de una manera humanística. El hombre interpreta todo a la luz de los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Dios lo mira por otra óptica. Cada cosa, cada evento, cada nación está cumpliendo lo que Dios ha predeterminado, porque Dios es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Dios es el que quita rey y pone rey. Pregúntale a Nabucodonosor. Dios es el que quita dictadores. Por ejemplo, hubo un tiempo, a través de todos los tiempos, siempre se ha pensado que X persona es el anticristo. Okay. Cuando los dominicanos experimentaron las atrocidades de Leonida, ¿cómo es? Rafael Trujillo Molina, etcétera, 31 años de dictadura. 31 años de dictadura. Yo todavía tengo recuerdos de las cosas que pasamos como familia, corriendo, que las bombas, el miedo, todas las cosas que estaban aconteciendo. Los dominicanos cristianos, ese es el anticristo. Cuando los judíos pasaron las atrocidades de un Adolfo Hitler, que masacró y fue responsable por 6 millones de seres humanos, ciertamente los creyentes y los judíos, ese es el anticristo. No, ese tampoco fue. Los italianos con Mussolini, Napoleón Bonaparte, y el otro, a través de la historia, no. Esos son muchachitos buenos en comparación a este anticristo. Todos esos dictadores malvados que tendrán, que ya están sufriendo eternamente por sus maldades, como dice la palabra, ya están en el lugar que se merecen, todos ellos. El anticristo será, hermano, no sé cuántas veces peor, porque de la misma manera que en la encarnación el Verbo se hizo carne, y Cristo es el símbolo de todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno, todo lo amable, es Cristo. El anticristo será todo lo malo, todo lo cruel, todo lo perverso. En otras palabras, el diablo se va a encarnar. Entienda esto, hermano, lo que va a hacer. Él se va a encarnar en un personaje llamado el anticristo. Y va a hacer todo lo que dice aquí. Y esto solamente estamos tocando de una manera muy leve de todo lo que ha de acontecer, Ahora, cuando se llega al capítulo, usted nota que en el capítulo 6, ahí nos sigue el séptimo sello. Usted viene ahora, hay como un paréntesis, viene los 144,000 sellados. Y mire el capítulo 8, ¿qué pasa? Ahí es que viene ahora el séptimo sello. ¿Usted lo ve ahí? Séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ay. El silencio de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la catástrofe, los juicios, si esos juicios de esos caballos fueron severos y terribles, ahora va a ir en aumento. Aquí dice, y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. En otras palabras, ahora el séptimo sello se abre y ahora vienen 7 trompetas. ¿Me sigue? En otras palabras, ya uno cree como que dice, bueno, ya por fin se terminó todo. Ahora, con el séptimo sello vienen 7 trompetas. Y si usted sigue leyendo, y espero que lo pueda leer, usted va a ver que va a haber cosas terribles que han de acontecer. Y antes de terminarse las 7 trompetas, ¿sabe qué viene? Las 7 copas de la ira de Dios. Todavía. Es una cosa, hermano, que no hay forma. Como dice la palabra que en esos días los hombres buscarán la muerte. ¿Lo han leído? Y la muerte huirá de ellos. Que dirán ellos, mire, hermano, ¿usted cree que ellos no se van a dar cuenta de dónde viene todo esto? Y usted sigue leyendo y dice, y aún no se arrepentían de sus malas obras. Y pasaba esto, y aún no se arrepintieron de sus malas obras y dieron gloria a Dios. Y cada vez acontecía una catástrofe peor, y todavía de mal en peor. Y en un momento dado ellos decían, dice que le pedían a los montes que cae sobre nosotros
y líbranos del rostro, porque el día de su ira ha llegado. Ellos reconocen que todo lo que está aconteciendo no es algo político, es algo que espiritual, son las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Y alguien dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque con Dios no se juega. Lo que el hombre siembra, eso también ha de segar, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, recta final. Le decía que venía el día de la ira, el día del hombre, la marchitez del hombre. Toda hierba se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo esto que tiene que ver con estos juicios, con esta ira, yo personalmente no creo que ningún creyente, el pueblo de Dios que ha sido lavado y redimido en la sangre del Cordero, va a participar con ninguno de estos juicios. ¿Por qué? Porque todo esto viene como consecuencia del castigo de Dios sobre la humanidad, que le ha dado tantos siglos de oportunidad, que se ha predicado el evangelio por todas partes del mundo, que este libro tan hermoso que tenemos nosotros, la Biblia, ha sido traducido en cuántos idiomas y dialectos. Yo recuerdo, yo no sé si todavía lo hay, pero cuando usted ve un hotel y abría la gaveta, ¿qué había? Una Biblia de los Gedeones. ¿Recuerdan? Y yo recuerdo a veces, yo caminaba por el lado y que iba a comer algo, tomar un café abajo. ¿Y tú sabes dónde estaba la Biblia? La cogían la ponían en la puerta para que le entrara un poquito de aire. Ahí la ponía, yo la veía. O la veía tirada en el hall. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero llegará un momento cuando ellos desearán, dice, van a desear que alguien le predique. Ya llegará el momento. Mene, mene, tekel uparsin, como dijo la escritura en la pared. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. El juicio de Dios viene para la humanidad. El juicio de Dios viene para la humanidad. Ahora, yo quiero llegar a esto último ahora. Bien. Toda carne es como hierba. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Okay. En Isaías capítulo 2, mire esto. Isaías capítulo 2. Yo tomaré esto para llegar a esto a lo último. Isaías capítulo 2, versículo 11. La altivez, ¿qué es altivez? Prepotencia, orgullo, soberbia. La altivez de los ojos de los hombres será abatida. ¿Ves? Eso que está pasando en esos juicios, será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Esto es lo que me gusta aquí. Esta parte. Jehová solo. Aleluya. Jehová solo será exaltado en aquel día. En ese día, Dios está siendo exaltado. En ese día, las personas recibirán el justo castigo por sus pecados. Y si no hubiese sido porque el Señor en su misericordia nos ha alcanzado a nosotros hubiésemos participado de esos días de ira. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios, el poder del evangelio nos ha alcanzado y nos ha hecho una nueva criatura. Mira el versículo 17. Una vez más, lo repite. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Como quien dice, ¿no lo oíste la primera vez? Déjame repetírtelo. Y solo Jehová será exaltado. En otras palabras, el hombre es como una flor que se ha sembrado. Dios esperaba que esa flor en el huerto diese flor para Dios olfatearle y deleitarse. No, se marchitó por el pecado. Nuestras vidas fueron marchitadas por el pecado. Y aún todavía.
Aún todavía el problema principal que tenemos es nuestra lucha con el pecado. No es así, hermano. Nuestra continua lucha con el pecado aún siendo creyentes. La única diferencia ahora que nosotros tenemos los recursos de la gracia. Tenemos la palabra escrita. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos los recursos de la hermandad, de los hermanos que nos ayudan, que nos aconsejan, que nos amonestan, que nos reprenden. Tenemos los recursos de oración. Tenemos los recursos de la gracia para ayudarnos a perseverar. Por eso es que tenemos que amonestarnos el uno para con el otro. Ayudarnos el uno para con el otro. Sobrellevar la carga el uno para con el otro. Entonces, todo se va a desembocar porque es necesario que Cristo va creciendo. Mire, anteriormente es la inversa. Cristo, que es el monte alto, fue avasallado, fue reducido y todos le pisotearon por encima, ¿verdad? La humillación del Hijo de Dios, la ignominia, el Gólgota, el Calvario, todo esto, la cruz. Pero llegó un momento cuando aparentemente todo estaba perdido y el diablo estaba encarcajada. Y él dijo, consumado es. Fue la última palabra que él pronunció en la cruz. Consumado es. Terminado está. ¿Qué había sido terminado? La obra que el Padre le había encomendado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue la obra? Redimir de toda nación, tribu y lengua a un pueblo a quien él lo había de amar, lo había de redimir, lo había de salvar. Y no solamente que casi te salvo, no, te salvo. Entre viento y marea, problemas, pruebas, esto, lo otro, el Señor nos guarda. Un verdadero creyente va a perseverar. Un verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. Un verdadero creyente. Ahora, un creyente que dice que es creyente, pues usted sabe, se va y luego dice, pero mira, fulano tal murió. Sí, murió allá en el pecado. ¿Ya? Yo conocí un evangelista. Él era el hombre del momento, ¿verdad? El hombre del momento. Yo recuerdo ahí en una iglesia en Crotona, ahí, a doblar así, cerca donde vive Miguel, en una iglesia, y a mí una vez, yo estuve en esa iglesia, entonces, esa persona estaba ahí. Entonces, el predicador no vino, yo me sentí como tan poca cosa, porque estaba el hombre del momento. Hermano Juan, ¿por qué? Yo me sentí como tímido. En eso yo pequé, yo debí para adelante, pero ella era joven, ¿entiendes? Yo no tenía mucha experiencia en lo de predicación, entonces, pero el tiempo dio. Apareció muerto en el carro, después de estar predicando por todos lugares, con unas cuantas mujeres, y le decía a aquellos que le enseñaban, ahora que yo estoy bien, y pasaba por el lado de la iglesia con dos mujeres en un Cadillac, burlándose del evangelio. Dios no puede ser burlado. En ese tiempo yo miraba, wow, este es el hombre del momento, este es tremendo. Todo el mundo aplaude, ¿verdad? Tenía el libro de compromiso en cada iglesia, lo quería. Pero el tiempo, qué terrible, que probó los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Pero aparentemente algo hubo mal en esa conversión. Algo estuvo mal. Porque si hubiese sido una genuina conversión, como la que yo estoy diciendo aquí en esta iglesia y en otros lugares donde yo voy y donde yo conozco, esa persona persevera. Esa persona tiene pruebas, esa persona hasta peca contra Dios, se arrepiente. Es una lucha continua. Es como dice Pablo, yo veo la ley de Dios, yo me deleito en la ley de Dios. Pero hay dentro de mí una agonía, una lucha titánica dentro de mí. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice? Yo no me puedo librar. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. El grito de victoria es el Señor Jesucristo. Este mensaje, esto que estamos hablando, esto no tiene que ver en lo del juicio, de las copas. Y yo no voy a hablar más de todo esto porque yo creo que es suficiente de entrar en más detalle. Usted capta las 7 trompetas, es más juicio.
Las 7 copas es más juicio, juicio, juicio. Es un oleaje de juicio contra la humanidad que no conocía a Dios. O sea que el hombre cree que el hombre va a pecar por 6,000 años. Le va a negar a Jesucristo. Va a crucificar al Hijo de Dios. Va a blasfemar contra Dios toda su vida. Y luego ponen en la tumba que descanse en paz. ¿De veras? O sea, tú vas a pecar contra Dios toda tu vida y tú piensas descansar en paz. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? May he rest in peace. Que descanse en paz. Los que descansan en paz son los que conocen a Dios. Los que descansan en paz son los que aman a Dios. Los que descansan en paz son los que tienen la marca de Dios en su frente y en su mano. Los que descansan en paz son los que tienen a Jesucristo dentro de su corazón. Y a pesar de sus debilidades, a pesar de todo, ellos heredarán el reino de Dios. Quiero leerte para terminar. Voy a ir aquí a Ageo para concluir. Ageo capítulo 2. Mire esto, hermano. Ageo. Sí, esos libros son un poquito resbalosos, pero están ahí. Después de Sofonía. ¿Okay? Recuerde, Jehová solo será exaltado. Aún en su juicio, Jehová solo será exaltado. Ahora, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted pasa del capítulo 8, que vienen las 7 trompetas, y luego siguen las 7 copas, y usted sigue. Y luego viene el dragón escarlata en el capítulo 12. Luego viene la caída de la gran Babilonia, etcétera, etcétera. Usted sigue leyendo todo eso. Llega un momento cuando viene la bonanza o la paz o la tranquilidad. Dios tendrá y tiene la última palabra. Así que uno tiene que vivir en depresión, en sosiego, en ansiedad, teniendo un Dios tan poderoso, teniendo un Dios que cuida de nosotros, sus hijos. Mira esto aquí, Ageo capítulo 2. Okay. Dice aquí el capítulo 1, versículo 7 primero, 1:7. Así dice Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Ok. Eso le dice Dios a un pueblo que estaba descuidado, ¿verdad? Esto para nosotros, que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual. O sea, el pueblo había regresado, ellos fueron llamados a reconstruir la casa de Dios, que era lo primero es la casa de Dios. ¿Qué hacían ellos? Su casa. Bueno, hasta un diseñador escogieron, porque dice que estaba artesonada. Artesonada significaba que era una persona experta en diseño, ¿verdad? Tenía un diseñador, fíjense eso, el pueblo de Dios, y la casa de Dios olvidada por 14 años. Y Dios le dice: váyanse al monte, busquen madera, reedifiquen la casa. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con la casa? Ahora esos son nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ella? Mire esto, 2 cosas. Okay. Primeramente, poner en ella su voluntad. ¿Lo ve? Dios quiere poner su voluntad. El mundo, por eso vienen los juicios. Todos los juicios son para esos que no hacen la voluntad de Dios. ¿Lo ve? Van a ser barridos, todo eso no sirve. Eso va a pasar facón. Millones y millones. Eso pecaron contra Dios, viene el juicio. Ahora, dice aquí: poner en ella su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad. En el cielo como también en la tierra. En el cielo todo hace la voluntad de Dios. Ahora, que el problema es la tierra, el polvo, nosotros aquí en la tierra no hace la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de barrer todo aquello que no hace su voluntad, y solamente su voluntad va a imperar. Entonces dice, okay, una vez su voluntad sea puesta en él, segundo, seré glorificado, ha dicho Jehová. O en ese día solo Jehová será exaltado. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros comenzamos a amar la voluntad de Dios, entonces Él será glorificado. En el versículo, entonces, ¿qué ha de acontecer con uno?
la casa, nosotros que somos la casa. Versículo 9, 2:9. Versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mire esto. La gloria postrera de esta casa singular será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Eso es para nosotros. Él dará paz. Él dará paz a nuestros corazones. Así que no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre, tu glorioso nombre, sea muy exaltado en medio de tu pueblo en esta hora. Ayúdanos, oh Dios, porque verdaderamente que esta palabra de hoy tiene tanta complejidad para mí como expositor, pero para ti es muy fácil, Padre. Lo que yo no pude decir, expresar, revélalo, porque tus hijos tienen tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu, revélalo. Al leer la Biblia, revélalo. Al orar, revélalo. Tú eres el que revela, no el predicador. Tú eres el que enseña, Padre Santo. Nosotros solamente, Padre amado, Dios mío, hacemos una obra muy limitada, pero tu Espíritu Santo hace una obra ilimitada. Exalta a Jesucristo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.